Desde Centro Sefarad Israel creemos en la importancia de que los jóvenes españoles y la sociedad española en su conjunto conozcan el testimonio de los supervivientes del Holocausto. Aquellos que tuvieron la valentía, primero, de sobrevivir y segundo, de dar testimonio, son esenciales para nosotros. Y por eso, desde esta institución, favorecemos el que supervivientes del Holocausto que viven fuera de España nos acompañen, y también valoramos muchísimo los supervivientes que están o han estado con nosotros. Y en esa línea, un referente importante, yo diría que casi absoluto en el inicio de lo que es la memoria de la Shoah en España, fue Violeta Friedman. Una mujer que vivía en el anonimato, en la sencillez, y que en un momento dado decidió no pasar de largo ante la intolerancia, ante la barbarie. Salió a las calles, salió a los medios públicos y quiso reaccionar frente al absurdo del negacionismo, de aquellos que negaban la validez y la existencia del Holocausto. Desde aquí queremos rendirle un profundo homenaje, primero por lo que hizo, por ese paso adelante, por ese querer no pasar de largo o ser indiferente al sufrimiento humano. Y en segundo término, por ser una formadora de formadores. Violeta generó una generación de jóvenes españoles que siguieron sus pasos y lucharon activamente contra la intolerancia y promovieron los derechos humanos por encima de ideologías políticas y por encima de distintas sensibilidades que no afectan a lo que es la esencia de la dignidad humana. Ella es maestra en este sentido y por eso merece este sentido de homenaje que nosotros intentamos plasmar desde Centro Sefarad en este vídeo documental que ahora les ofrecemos. Muchas gracias. Mi madre, Violeta Friedman, fue deportada con toda su familia a Auschwitz-Birkenau cuando tenía solamente 14 años, y esto fue por el mero hecho de haber nacido judía. Nació en 1930 en una pequeña ciudad llamada Margita, en Transilvania, que antes era parte de Hungría y hoy pertenece a Rumanía. Por ello, ella siempre se sintió judía húngara. Margita tenía en aquellos tiempos 8.000 habitantes, de los cuales aproximadamente 1.600 eran judíos. Había un periódico judío y la sinagoga existía desde 1862. Mis abuelos maternos eran de clase media y les iba bien. Mi abuela se llamaba Margit y mi abuelo Miklos. Era un importante comerciante textil de la empresa Frati Friedman, muy conocida en esta región. En 1939, cuando mi madre tenía 9 años, comenzó la Segunda Guerra Mundial. En esta época se empezaron a propagar actos contra los judíos, cada vez más intensos, así como la segregación en las escuelas de alumnos judíos y cristianos, yendo a diferentes aulas y en distintos horarios a la escuela. Los que habían sido sus compañeros, que realmente eran compañeros de juego porque con 9 años era lo que hacían, jugar, les gritaban en la calle, tiraban piedras, les insultaban y amenazaban. Y sus padres le habían pedido a Violeta y a su hermana que por favor no respondieran a estas provocaciones, porque cualquier simple denuncia a un judío supondría una denuncia muy importante. Al poco tiempo, mi madre fue enviada a casa de sus tíos a vivir a 80 kilómetros de su propia casa, para escolarizarla en el liceo hebreo de Satu Mare. Mi madre siempre fue muy buena estudiante y un día, en 1944, el director del colegio entró en su clase con una cara muy triste para comunicarles la triste o la trágica noticia de que el ejército alemán había entrado en el país y que todos los alumnos que no eran de allí deberían de volver a sus lugares de origen. Por lo tanto, Violeta regresó con sus padres a Margita. Aunque mis abuelos ya habían oído hablar de guetos infames y campos de concentración, aún ignoraban que se estaban llevando a cabo asesinatos en masa de todos los judíos de Europa en las cámaras de gas. La familia de mi madre aún tenía esperanzas de que la guerra no durase mucho. En 1944, todos sabían que los alemanes estaban perdiendo, porque habían oído sobre la derrota de Stalingrado y había rumores del inminente desembarco de los aliados en Francia. Mi madre cuenta en sus memorias, en el libro que escribió, cómo en aquellos años todos los judíos en Margita se pasaban los días pegados a sus aparatos de radio a escondidas
convirtiéndose en expertos militares. Pero el fin de la guerra y la derrota de los nazis tardaría aún en llegar, y todos los judíos de aquella región fueron obligados a llevar la estrella de David como distintivo a partir de marzo de 1944. Mi madre decía siempre que los vecinos, que eran realmente sus amigos, ya no les saludaban y mucho menos se acercaban a ellos, y era por el miedo que tenían a los alemanes y a los colaboracionistas. Y en mayo de 1944 ocurrió lo que tanto temían. Vinieron los alemanes, reforzados por las cruces flechadas húngaras, y entraron en todos los hogares judíos prácticamente al mismo tiempo, ordenando también a mi madre y a su familia a salir de casa, dejándolo todo tal y como estaba. De ahí fueron primero agrupados al aire libre, en la plaza del mercado de la ciudad, durmiendo sobre paja sucia, mientras recogían a todos los judíos de la comarca. Cientos de miles de judíos húngaros fueron detenidos y deportados así en pocos meses. Ahí también fueron llevados a la fuerza los abuelos de mi madre, con la bisabuela de 93 años. Y a los pocos días los deportaron a otro gueto al aire libre de la capital de la región, Oradea. A finales de mayo de 1944 los llevaron a todos a la estación de la ciudad, bebés, niños, viejos y enfermos. Todos juntos fueron así deportados en vagones para ganado, sucios y malolientes. Ahí iba mi madre a sus 14 años con su hermana mayor, sus padres, sus abuelos y su bisabuela, en un viaje de 3 días y 3 largas noches, sin espacio, sin apenas aire para respirar, rodeados en ocasiones de excrementos. Fueron todos deportados a Auschwitz. Al llegar al campo, mi madre vio con sus propios ojos cómo Mengele, el conocido médico nazi, mandaba a todos sus seres queridos a las cámaras de gas. Primero separaron a su padre de 44 años y a su abuelo. Luego al resto de la familia, madre, abuela y bisabuela. Esa fue la última vez que los vio con vida. Ella fue separada en otra fila con su hermana Eva, que afortunadamente ambas fueron supervivientes del Holocausto. Mi madre siempre decía: esta noche que he perdido a mi familia, jamás la olvidaré. Es que en Hungría entraron los alemanes, era el país donde más tarde entraron, el 19 de marzo del 44. Entonces la primera cosa que hicieron de las provincias, recoger a todos los judíos de los pueblos más pequeños, llevarlo a la comarca, de las comarcas luego a la provincia. Cuando ya nos tenían a todos juntados, nos metieron en trenes larguísimos para llevarnos a un lugar desconocido que luego supimos que era Auschwitz-Birkenau. Pero era un sitio que jamás en la vida hemos oído que existiera ni siquiera. Violeta Freyman fue a Auschwitz porque una decisión histórica tomada por Hitler hizo que una zona de Transilvania donde ella vivía pasara de Rumanía a Hungría. Y cuando los alemanes entraron en Hungría, empezó la gran Shoah, empezó el holocausto propiamente dicho de los judíos. Y en mayo de 1944, una fecha tan tardía, cuando ya prácticamente la guerra estaba perdida, empezó la deportación de judíos húngaros. Y ella llega a Auschwitz, que ha quedado como sinónimo del holocausto, aunque hay muchos campos también en Polonia y en otros lugares. Ve cómo en ese mismo día, en mayo del 44, pierde y deja de ver para siempre a su padre, a su madre, a su abuelo, a su abuela y a su bisabuela. Es decir, que para ella Auschwitz-Birkenau es el símbolo de la muerte más absoluta, de la pérdida de las raíces, de la pérdida de todo. A pesar de todo, aunque sea el símbolo del sufrimiento,
creo que debe quedar y permanecer como siempre como un símbolo de memoria de que eso no vuelva nunca jamás a suceder. La noche de nuestra llegada ha sido él el médico que recibió a todo el transporte y con un ligero movimiento del brazo indicaba a la izquierda, a la derecha. Entonces a toda mi familia, excepto mi hermana y yo, nos indicó a un lado y a todo el resto de mi familia indicó hacia el otro lado, que iban directamente a las cámaras de gas. Y curiosamente era el único apellido que supe durante toda mi estancia en Auschwitz y después de la liberación, porque después de la liberación, como dije que no quise hablar del tema, tampoco quería leer nunca, ni leer ni ver películas, quería borrar el pasado, no quería ser recordado de nada. Y el apellido de Mengele fue el único que siempre se me resaltaba en mi cabeza. El 29 de julio de 1985, la misma revista Tiempo que dirige Julián Lago publica un reportaje a doble página con el título «Cazadores de nazis vendrán a España a capturar a Degrelle». En ese reportaje habla el propio León Degrelle, dice que a los judíos les encanta ser víctimas, dice además una cosa que a Violeta Friedman le choca especialmente, y es: si hay tantos judíos, ahora resulta difícil creer que hayan salido tan vivos de los hornos crematorios. Igualmente afirma León Degrelle en este reportaje que el doctor Mengele, conocido por sus experimentos en Auschwitz, era un médico normal y que Adolf Hitler naturalmente era una persona, un genio de la política. ¿Quién es este León Degrelle? León Degrelle es una persona que nace en Bélgica, una persona que en ese país funda el partido rexista y que inmediatamente se aproxima a la extrema derecha, al nazismo y también a Mussolini. De hecho, mantiene entrevistas en el año 36 tanto con Hitler como con Mussolini. Participa activamente en la guerra, crea además una división especial, la sección Valonia, que participa en numerosos enfrentamientos en Rusia junto con las SS nazis. Y cuando la guerra está a punto de terminar, León Degrelle escapa primero a Dinamarca, después a Oslo, y es en Oslo donde toma un avión que se supone que le va a permitir huir de esa debacle de los nazis. Ese avión finalmente aterriza muy malamente porque se queda sin combustible, aterriza en la playa de la Concha en San Sebastián y León Degrelle resulta gravemente herido, pero consigue salir adelante. Inmediatamente es protegido por el régimen franquista, primero le llevan a Andalucía y en el año 54 consigue la nacionalidad española. Es de hecho prohijado por una mujer que le da un nombre español y se va a llamar José León Ramírez Mérida. Él sigue haciendo negocios en España, cuestiones inmobiliarias, empieza a relacionarse con otros nazis que viven aquí en Madrid y también en el resto del país. Incluso consigue que le pongan un piso en la calle Santa Engracia, un piso enorme que nadie sabe muy bien quién financia, pero bueno, vive muy tranquilamente cerca de la plaza de Chamberí. Y allí, entre otras personas, tiene una amistad personal con el líder de Fuerza Nueva, con Blas Piñar. Así pues, estas declaraciones, este reportaje de Tiempo, hacen que Violeta Friedman definitivamente salga de ese silencio. 5 meses después de ese reportaje, en noviembre, Violeta Friedman acude a los tribunales y acude precisamente a la primera instancia jurídica diciendo que esas declaraciones la han dañado, han vulnerado su honor y también el de todas las personas que fallecieron en el Holocausto y que ella quiere dos cosas: una, que León Degrelle nunca más vuelva a hablar del tema y segundo, quiere también
una indemnización cuya cuantía, cuyo monto deberá decidir el juez. El caso contra León de Grell me lo propuso llevar quien entonces había sido el presidente de la comunidad judía, Max Mazin, aunque me confesó que los abogados de las grandes figuras de la abogacía de entonces le habían dicho que no había nada que hacer. Yo entonces era un joven abogado que me estaba abriendo camino en Madrid y yo le dije, hombre, desde el punto de vista del derecho penal no hay nada que hacer, pero hay una ley nueva que desarrolla la protección del honor reconocido como un derecho en la Constitución y a través de ahí podríamos iniciar un proceso contra él. Lo iniciamos y fuimos perdiendo sucesivamente, en primera instancia, en la apelación en la audiencia territorial y después en el Tribunal Supremo. Mas al recurrir ante el Tribunal Constitucional, el fiscal general del Estado se puso de nuestra parte apoyando el amparo y al final obtuvimos una sentencia reparatoria en el honor de Violeta Friedman y diciendo que resultaba intolerable este tipo de manifestaciones. Violeta Friedman pasó unos años muy malos porque tuvo que rememorar todo lo que había vivido desde entonces, pero al final se vio reconocida en este aspecto y además sirvió su caso y la sentencia para iniciar todo un procedimiento que llevamos en el Congreso de los Diputados antes de que yo fuese diputado, que desembocó en la modificación del Código Penal y la penalización de los delitos de antisemitismo con el negacionismo, xenofobia y racismo. En mi nombre, cuando he sufrido en mi carne, en toda mi familia, para mí ha sido intolerable. He sufrido durante 6 años y medio para conseguir justicia y por fin lo he logrado. Para mí ha sido una gran satisfacción la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo conocí a Violeta pues allá por los años 90-91. La había conocido por televisión a raíz de los hechos en torno a León de Grell. Cuando estuve la primera vez con ella, pues percibí que era una mujer sencilla, una mujer luchadora y bueno, rápidamente conectamos. Coordinaba las primeras campañas que se hacían en España contra el racismo, el antisemitismo y la invité a participar y ella dijo que sí. Y se convirtió en una activista que nos acompañó hasta el final de su vida. Sé que era una aportación de ella, porque incluso desde su propia comunidad ella me trasladaba que estaban en una actitud más cautelosa, pues porque había amenazas hacia todas las comunidades judías. Pero ella rompió esa especie de silencio preventivo y bueno, pues encontró a sus niños, a sus jóvenes, a sus militantes y nos paseamos por las universidades, por las escuelas, por todos los lugares, haciendo multitud de actos. Animó todas las campañas contra el racismo, el antisemitismo y la intolerancia de la primera mitad de los años 90. A raíz de esto, pues nosotros le hicimos presidenta de honor del Movimiento contra la Intolerancia, como no podía ser de otra manera. Y luego ya entramos en un periodo muy duro para su salud y en este periodo pues sufríamos mucho, porque ella era perseverante, era persistente y quería ir a todo tipo de acto que organizáramos, que había mucho acto de memoria del Holocausto, y bueno, pues nosotros tuvimos algún percance. De hecho iba mi hija por ella y iba con mucho miedo.
percance en el sentido de que en uno de los actos llegó a perder el conocimiento y nos asustamos mucho. Y a raíz de eso pues cortamos, pero no sin llevarme yo una regañina importante, porque era una mujer de carácter, decir, ¿qué pasa? ¿Ya me has olvidado? Ya no me llevas a los actos. Bueno, yo tengo muchos recuerdos muy agradables de ese periodo de lucha contra la intolerancia, donde uno de ellos fue precisamente con el juicio del asesinato de Aitor Zabaleta a manos de un neonazi. Yo estaba en el bar, según nos habían dado la sentencia, y la primera llamada que recibimos solidaria y de felicitación fue de Violeta Friedman. Luego también pasé muchos tiempos con ella, donde me contó Auschwitz, el Holocausto, pero no como lo leíamos, sino en profundidad. Y creo que eso marcó mi vida hasta el punto de que de ser simplemente una lucha antirracista o antifascista a entender la cuestión de la dignidad humana, la profundidad de esa quiebra que se estaba produciendo en ese periodo hacia las personas que lo sufrían, hasta el punto que nos lleva a el día de hoy entender la lucha contra los crímenes de odio. Hoy no se puede entender la batalla contra los crímenes de odio sin interpretar la quiebra de la dignidad humana que ya en aquel momento planteaba Primo Levi y otras personas, pero vamos, yo lo viví directamente a través de Violeta Friedman. Desde mi punto de vista, Violeta Friedman tiene tres méritos indudables. Primero, fue la persona que trajo al debate público aquí en España el tema del Holocausto. El Holocausto prácticamente en aquellos años nadie sabía exactamente muy bien qué era. Los chavales en los colegios, siempre la historia terminaba en el glorioso alzamiento nacional del 36 y realmente la Segunda Guerra Mundial era muy poco tratada y mucho menos el tema del Holocausto. Así que ella lo hizo y además tiene especial valor porque la comunidad judía española siempre ha mantenido un perfil bajo y además la mayoría de sus miembros proceden del norte de África, es decir, que no había entonces supervivientes del Holocausto que vivieran en España hasta que llegó Violeta Friedman, y dentro de la comunidad tampoco había nadie que hubiera, o prácticamente nadie, que hubiera perdido a un familiar en los campos de exterminio. El segundo mérito de Violeta Friedman es que ella por primera vez puso también sobre la mesa el debate de la presencia de nazis en España. Nazis que habían venido después de la Segunda Guerra Mundial, nazis que habían sido protegidos por el régimen de Franco y nazis que tenían además un tratamiento especial aquí en este país. Y el tercer mérito es que Violeta fue la primera que aquí en España puso, digamos, la alerta sobre la presencia de la extrema derecha que estaba representada por la CEDADE, que es el Círculo de Amigos de Europa, la extrema derecha del partido Fuerza Nueva, cuyo líder Blas Piñar era amigo personal de León de Grell, y esa extrema derecha que además practicaba algo que ahora en estos días nos es bastante común a través de las fake news, es decir, el revisionismo histórico, el negar el pasado, el antisemitismo, el racismo, el tratar, digamos, con inquina a todos aquellos que son diferentes. Hoy en día compartimos la historia de Violeta Friedman con colegios, universidades, ayuntamientos, siempre de la mano de la Comunidad Judía de Madrid, de la Federación de Comunidades Judías de España, con el Centro Sefarad de Israel y con Yad Vashem. Este documental es un regalo magnífico que nos hace el equipo del Centro Sefarad de Israel. Quiero agradecerles su gran esfuerzo y ayuda, que significa tanto para mi familia, amigos y para la Fundación Violeta Friedman. Doy también las gracias a los 16 patronos de la Fundación, algunos de los cuales participan en este documental. Y me alegro mucho de que mis hijos empiecen también a compartir el legado de su abuela con las nuevas generaciones. Mi querida Eva, te escuchamos. Para mí, mi abuela ha tenido una enorme importancia a lo largo de mi vida y ha tenido mucha influencia tanto su figura como abuela como la figura de lo que fue después Violeta Friedman.
Como abuela puedo decir que nos dio todo el cariño y amor que se puede esperar de una abuela. Ella era puro amor hacia su familia, sus nietos y en realidad yo creo que hacia cualquier persona que la llegó a conocer. Teníamos una relación muy estrecha porque aunque ella fallece cuando yo tengo 10-11 años, mi infancia la paso a su lado de una forma muy cercana. Y digo muy cercana porque vivíamos a escasos metros, la casa de mis padres estaba muy cerca de donde ella vivía y el tiempo que yo no estaba allí en casa de mis padres estaba en su casa. Y durante esos primeros años de mi vida me marcó mucho porque me inculcó valores como el respeto hacia los demás, el valor hacia la familia, hacia la vida, que cualquier vida tiene valor, y también de alguna forma me inculcó el pensamiento crítico, sobre todo yo creo que me lo inculcó a través de la lectura. Ella me regalaba muchos libros y siempre cuando yo me terminaba un libro me decía, cuando te lo termines yo te compro otro. Entonces yo ya al final con 6-7 años me leía los libros muy rápido y de hecho me regaló su libro, sus memorias, en mayo del 98, cuando yo tenía 8 años. Me lo regaló con la condición de que yo me lo leyera con 14 años, porque consciente de que sabía que me gustaba leer, no quería que lo leyera porque era un libro muy duro para una niña. Finalmente me lo leí con 10-11 años y aunque no entendí todo bien, sí que entendí el mensaje y a partir de ahí se despierta en mí un interés hacia el Holocausto y también se despierta una gran admiración y respeto hacia mi abuela, que ha ido creciendo a lo largo de los años y un gran interés. El año pasado, por ejemplo, estuve en Yad Vashem, gracias a Centro Sefarad, que me invitó a un seminario del Holocausto, donde pude compartir muchas experiencias con otros profesores de distintas partes de España y después, por ejemplo, mi madre ha dado charlas en colegios e institutos con esos profesores que fueron mis compañeros y realmente fue una experiencia única. La figura de Violeta Friedman para mí también representa lo opuesto al nazismo, representa el amor y la bondad, representa la verdad frente a la manipulación y a la negación y representa una lucha constante que llevó a cabo de una manera muy valiente y de una manera ejemplar, todo lo contrario a los nazis que representaban la cobardía, el fanatismo y el despropósito. Como nieta estoy orgullosa de haber tenido a una abuela, una mujer tan extraordinaria en todos los sentidos.